Estamos haciendo el ejercicio del trazo de la gráfica de una función. Ya hicimos la primera parte, que era con la función que nos dieron. La función era x a la 2 entre x a la 2 menos 25. Sacamos el dominio, que del dominio, el dominio se saca del denominador de la función. Estos valores que encontramos son las asíntotas verticales. Comprobamos con los límites hacia dónde tienden. Sacamos también una asíntota horizontal y comprobamos que no hay asíntota obliqua. También determinamos las intersecciones con los ejes, ¿verdad? Con el eje X, con el eje Y. Con el eje X se sustituye por 0, con el eje Y, perdón, se sustituye X por 0, nos dio 0, y con el eje X se iguala la función a 0 y se despeja. En este caso nos dio el mismo valor, 0,0. En la segunda parte se hace, a partir de la primera derivada, se hace la parte de la monotonía. Se factoriza la expresión y cuando esta primera derivada es igual a 0, vamos a tener los puntos críticos. Encontramos esos puntos que son menos 5 y 5 y 0. Hicimos la tabla de variación y determinamos dónde era creciente, dónde era decreciente la función y dónde había un máximo, que en este caso encontramos que un máximo relativo es el 0. En el punto 0,0, como ya lo habíamos visto. Ahora vamos a hacer lo de la segunda derivada. Con la segunda derivada vamos a obtener la concavidad y los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se refieren a los cambios de concavidad, que una función sea cóncava hacia abajo y de repente cambia a ser cóncava hacia arriba. El punto donde cambie, a eso se le llama punto de inflexión. Igual la segunda derivada para determinar estos puntos, que es cuando la segunda derivada es igual a 0, debe estar factorizada. Entonces, por ejemplo, este numerador, que es 150x a la 2 más 1250, bueno, lo factorizamos. En ese caso, pues básicamente no podría factorizarse, ¿verdad? Porque inclusive si lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? Con el 150 para el valor de A, 0 para el valor de B y 1250 para el valor de C, nos va a dar que es un número complejo. No está dentro de los números reales, entonces esta parte no es factorizable. Cuando una expresión no es factorizable, solamente puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso, como toda la expresión tiene coeficientes positivos, entonces esa parte va a ser positiva siempre. Ahora, al factorizar el x a la 2 menos 25, como habíamos hecho para la primera derivada, nos iba a dar x más 5 y x menos 5. Pero resulta ser que esta expresión está elevada a la 3. Quiere decir que x más 5 va a ir elevado a la 3 y x menos 5 también. Los ceros correspondientes van a ser x igual a menos 5 y x igual a 5. Básicamente es el mismo cuadro de variación que tenemos acá. Vamos a confeccionarlo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la recta numérica. Supongamos que aquí está menos infinito. Acá está infinito. Menos infinito, infinito. Tenemos que colocar al menos 5 y al 5. Y colocamos los factores. Son 3 factores. Y eso nos va a dar el resultado para la
segunda derivada, los signos. Entonces aquí vamos a tener el valor de la segunda derivada y de la función en sí. Entonces vamos a tener menos 5 proviene del x más 5. Por lo tanto, menos 5 es el 0 de x más 5 elevado a la 3. En el caso del 5, 5 proviene de x menos 5 a la 3. ¿Ok? Por cierto, como ambos provienen del denominador, van a llevar doble barra para indicar que son puntos donde se define la función. Y el otro factor que nos hace falta es el 150 x a la 2 el 150 x a la 2 más 1250. Ok. Este último no tiene ceros y va a ser positivo en todo el intervalo. El x menos 5 a la 2 es positivo, luego del 5 y negativo antes. Como tiene exponente impar, se comporta como si fuera solamente x menos 5. Y el x más 5 a la 3 es negativo antes del menos 5, que es su 0, y después del menos 5 va a ser positivo. Ahora, la segunda derivada, entonces, de acuerdo a estos signos, aquí tenemos negativo, negativo, positivo, eso nos va a dar positivo. En el segundo intervalo de menos 5 a 5, hay tres signos, uno de ellos es negativo, por lo tanto esto me da negativo, y en el último me va a dar positivo. Eso quiere decir que la función g en el intervalo de menos infinito a menos 5 va a ser cóncava hacia arriba. De menos 5 a 5 va a ser cóncava hacia abajo, y de 5 a infinito va a ser cóncava hacia arriba por ser positivo. ¿De acuerdo? Ahora, como ya tenemos la parte de los del dominio, las asíntotas, intersecciones con x, intersección con y, tenemos la monotonía y tenemos la concavidad, podemos proceder a hacer el trazo del gráfico de la función. Vamos a proceder a hacerlo acá. Entonces, vamos a hacer un cuadro resumen que nos ayude. Primero, en el cuadro resumen vamos a tener a la segunda derivada, vamos a tener a la primera derivada y vamos a tener también a la función. Vamos a copiar esto acá, porque aquí esta expresión, este cuadrito, va a tener todos los números que vamos a ocupar. Vamos a ver. Vamos a tener al menos 5 y al 5, que son de la segunda derivada. Vamos a tener al 0, al menos 5 y al 5, que es de la primera derivada. Y vamos a indicar cómo sucede esto. Ok, entonces aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Ok, aquí vamos a tener a la primera derivada. Aquí vamos a tener a la segunda derivada y aquí vamos a tener la función. Ok. De acuerdo al primer cuadrito, de menos infinito a menos 5, la función es creciente. Es creciente de menos 5 a 0, decreciente de 0 a 5 y de 5 a infinito es decreciente. Entonces, en los primeros dos intervalos es creciente. En los segundos dos es decreciente, teniendo en el 0 un máximo. La segunda derivada, como tenemos acá, es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 5. Es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 5.
y de menos 5 a 5 es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cóncava hacia abajo, y de 5 a infinito es cóncava hacia arriba. Ok. Tenemos una intersección con X y la intersección con Y, que en este caso son el mismo, eran 0,0, 0,0. En este caso se alcanza un máximo en 0,0. Vamos a tener las asíntotas. La vertical en x igual a 5, x igual a menos 5, y la horizontal, pueden revisar que es en y igual a 1. No tenemos asíntotas oblicuas, ¿verdad? Eso es lo primero que habíamos determinado. Ok. Y igual 1, x igual 5 y menos 5. Entonces ahora sí podemos proceder a hacer el trazo del gráfico. El trazo del gráfico se hace a partir de lo que tenemos en este resumen que acabamos de hacer. Entonces ponemos el eje X, colocamos el eje de las Y. Ok. Y vamos a colocar los puntos. Por ejemplo, la intersección con X, vamos a hacerlo con este color, 0,0. Vamos a obtener, en este caso, una asíntota vertical en X igual 5 y menos 5. Entonces, vamos a ver. Pues, digamos que aquí es X igual 5. Y X igual menos 5 también. Este sería. Y ahora vamos a tener una asíntota horizontal en Y igual 1, que sería acá. Y igual 1. Vamos a ver qué más tenemos. Y igual 1. Y entonces la función. Ok, de acuerdo al dominio. Ok, en las asíntotas verticales, cuando X tiende a 5 por la derecha tiende a infinito, y a 5 por la izquierda tiende a menos infinito. Entonces, cuando X tiende a 5 por la derecha tiende a infinito, ¿verdad? Ok, que sería como acá, ¿verdad? Hacia infinito, pero al tender infinito tiende a 1. Entonces sería como acá. Ok. Cuando X tiende a 5 por la izquierda, dijimos que tendía a menos infinito, ¿verdad? Entonces 5 por la izquierda tiende a menos infinito. Ok, aquí va a tener un máximo, ¿verdad? Entonces 5 por la izquierda tiende a menos infinito. Menos 5 por la derecha. Menos 5 por la derecha va a tender a menos infinito y por la izquierda infinito. Menos 5 por la derecha va a tender a menos infinito. Ok. Y menos 5 por la izquierda tiende a infinito, entonces tiende a infinito. Y cuando X tiende a infinito también tiende a 1. Entonces, ese sería el trazo, el gráfico de la función.